día de ayer, como sucede cada año en los Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Antony Blinken, ahí le llaman secretario de Estado, como se llamaba en el Perú inicialmente, ha presentado el informe que su ministerio elabora cada año sobre la situación de los derechos humanos de todos los países que reciben asistencia a los Estados Unidos y miembros de la ONU, entre ellos naturalmente nosotros. Y el informe, en 12 o 15 páginas sobre el Perú, es bastante negativo sobre 4 aspectos. En primer lugar, asesinatos en los que están implicados fuerzas del orden que no han sido explicados. Felizmente que se omite decir que la fiscal de la Nación de la época, la señora Benavides, hizo una denuncia por genocidio contra la presidenta Dina Boluarte, no nos olvidemos eso. Segundo lugar, ataques a la libertad de prensa y amenazas a los periodistas, un tema de urgente actualidad desde el día de ayer. Tercer lugar, corrupción en el gobierno y en el Estado. Y 4, violencia de género y feminicidios. Con los adjetivos, además de corrupción gubernamental generalizada y una alarmante prevalencia de violencia de género. Así es. No escatimaron en adjetivos. ¿Qué nos puede decir sobre este tema el embajador en situación de retiro, es decir, con una libertad de palabra ganada al cabo de varias décadas en la Cancillería? El embajador Cela, sobre este tema, él que ha vivido en Washington, que ha trabajado representando al Perú ante organismos multilaterales y que ha sido también funcionario de la OEA. De manera que, señor de Cela, por favor, díganos su opinión, cómo ha vivido usted esta conferencia de prensa de Antony Blinken después de haber presentado, se puede consultar vía naturalmente digital, el informe anual sobre derechos humanos en el mundo. Fernando Mávila, buenos días, buenos días, un gusto embajador. estar acá. A ver, les hago algunos comentarios. Como bien ha dicho Fernando en su presentación, este es un informe anual, es un informe que implica a un número importante de países, casi 200 países. Y en ese informe hay que resaltar que el secretario de Estado normalmente hace un prefacio, una introducción a ese informe, en el cual indica cuáles son los países que más preocupan a los Estados Unidos en ese momento. De países de la región, yo me echo un apunte acá, los países que más le preocupan a Estados Unidos son Cuba y Nicaragua por la situación que creo que no hay que explicar. Dictaduras. Dictaduras, sí, sin duda alguna, hay que llamar las cosas como son, ¿no? En el caso del Perú, efectivamente, el informe se refiere a temas que son de singular importancia, temas que son preocupantes, temas que requieren una atención. Y creo que es bueno conocer cómo nos ven en el exterior, cuáles son los temas que preocupan en cuanto a la situación del Perú. Y en consecuencia, pienso que es un informe al cual debe dársele debida atención. Se le debe dar, en mi opinión, debida atención por el contenido de los temas, es decir, por los temas que figuran allí como temas fundamentales. No porque este informe vaya a causar un enorme perjuicio a las relaciones del Perú con Estados Unidos. Pero, ¿qué impacto puede tener? Bueno, evidentemente el impacto es focalizado en el tema de derechos humanos, por una parte, y por otro lado implica que Estados Unidos naturalmente espera algún tipo de acción que permita superar estos problemas. De respuesta del país sobre el que ha puesto los reflectores en estos temas. Ahora, el documento, dice, los textos, según el diplomático, están fundamentados en una diversidad de fuentes fiables y objetivas, que incluyen documentos de agencias gubernamentales, entidades no gubernamentales y medios informativos. Es decir, es un informe que no podemos cuestionar, digamos, porque haya aquí una tendencia ideológica detrás. Es un informe objetivo en base a información calificada. Efectivamente. Yo recuerdo de la época en que fui embajador en Estados Unidos que este es un informe que toma varios meses en preparar. Más aún, cuando me tocó estar allí, en ese año yo tuve conversaciones con el Departamento de Estado
para explicarles algunos aspectos de la realidad peruana, para llamar la atención sobre otros aspectos. Esa es una tarea normal que realiza nuestra embajada en Washington, pero hay que reconocer, como bien dice Mávila, que las fuentes que tiene este informe son muy variadas, muy diversas y que al final dan un resultado que se puede calificar como de un informe serio. Yo creo que de eso no se puede dudar, de la seriedad del informe. De acuerdo. El tema de la prensa resulta importante porque este informe da cuenta de 153 ataques contra periodistas desde diciembre del año 22. Es decir, es un informe del año 23, hay que recordarlo, sí, ¿no? Clausurado en diciembre del año 23. Pero estamos ante datos sobre la prensa que son complicados. Y en los últimos tiempos estamos viendo que en algunos contextos se quiere forzar a periodistas a que violen la garantía constitucional de la reserva de fuentes. Mire usted, Fernando, lamentablemente creo que hay que decir que el problema de la libertad de prensa o de ataques contra la libertad de prensa se está convirtiendo en un problema no solo peruano, en un problema regional. En varios países cercanos está habiendo ataques importantes, ataques ya violentos contra periodistas y se está perjudicando a la libertad de prensa. Yo creo que, hablando en términos generales y hablando en particular de la región, eso es un aspecto extremadamente negativo contra el cual tenemos que prestar atención y frente a lo cual hay que exigir que se respete irrestrictamente la libertad de prensa para que haya democracia. Debemos ir a una pausa, pero nos gustaría conversar sobre otros tópicos también con usted al volver. El texto, por ejemplo, habla de informes de corrupción por parte de funcionarios gubernamentales, escándalos, investigaciones al expresidente Pedro Castillo, una red criminal denunciada en la judicatura. Es decir, la imagen del país, de acuerdo a este informe, está quedando seriamente golpeada, por lo menos en esos aspectos: libertad de prensa, corrupción, además de la violencia de género. Sobre esos otros puntos nos gustaría conocer su impresión, pero sobre todo, ¿cómo debería responder el Perú ante esto? ¿De qué manera? Después de la pausa, 8:47. 8:52 de la mañana retomamos nuestra conversación con el embajador Hugo de Sela a propósito de la presentación de este informe de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que integran la Organización de Naciones Unidas y reciben asistencia estadounidense respecto a la situación de los países que forman parte de las Naciones Unidas con esta asistencia, y que habla de manera bastante crítica de la situación que está viviendo el Perú. Cuando se conocen los resultados de un informe de esta naturaleza, imagino yo que los países pueden leerlos, tomar nota, ignorarlos o de pronto reaccionar y reconocer que lo que se está diciendo en ese informe tiene un asidero de verdad. Por eso mencionábamos antes de ir a la pausa que el informe está sustentado en información que ofrecen incluso organismos gubernamentales del propio Estado. ¿Cuál es la respuesta que debería o qué debería hacer el Perú con el resultado de este informe, embajador? Gracias por la pregunta, Mávila. Yo creo que el informe identifica problemas que son muy reales, problemas de los cuales los peruanos somos conscientes. Déjeme referirme a un par de ejemplos. Creo que no hay duda de que el tema de la corrupción es uno de los principales problemas que tenemos en el Perú. Es una corrupción que se extiende a distintos estamentos de la sociedad, que influye en las tomas de decisiones, que nos hace perder cientos de millones en la actividad del país. Estamos acostumbrados, lamentablemente, a que todas las semanas, especialmente los domingos, cuando hay programas dominicales, que se descubran nuevos casos de corrupción cada semana. Y esos son solo la punta del iceberg, como se dice, porque hay muchos casos más de los cuales no se habla en los medios, pero que existen. Entonces creo que ese es un tema en el cual se requiere una acción de la sociedad peruana para realmente luchar contra la corrupción y tratar de erradicarla. Un segundo tema que quiero resaltar es el problema de la violencia contra la mujer. Nosotros tenemos el triste privilegio de ser uno de los países donde más violencia contra la mujer hay. Eso es una cosa absolutamente intolerable, es una cosa repugnante y frente a la cual tenemos que reaccionar como sociedad también para erradicarla. Ahora, creo también que en ambos temas es muy importante
el liderazgo del gobierno para luchar contra ambos problemas, pero también es importante que la sociedad civil colabore con esa lucha y se haga lo posible por obtener resultados concretos. Por eso creo, Mávila, que la pregunta que me hace usted permite poner al aire problemas que son de fundamental importancia para el desarrollo del país. Vamos a tomar contacto también con el embajador, también en situación de retiro, Harold Forsyth, quien está en Estados Unidos y que, imaginamos, ha prestado mucha atención a la conferencia de prensa sostenida ayer por el secretario de Estado Antony Blinken, después de poner en difusión digital el informe anual sobre derechos humanos en el mundo. Embajador Forsyth, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Mucho gusto. ¿Qué es lo que destacaría usted de lo que ha escuchado, de lo dicho por el canciller americano y de la lectura del documento, por lo menos en su capítulo sobre el Perú, que imagino que habrá hecho usted acuciosamente? Bueno, en honor a la verdad, no me sorprende en lo absoluto. Lo que destacaría son dos simples hechos que saltan a la vista. Primero, que hay un retroceso en relación con el informe del año anterior. Y segundo, que lo que sigue siendo clave es la falta de esclarecimiento de los 49 ciudadanos peruanos que perdieron la vida entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Eso termina siendo la clave fundamental. Las otras cosas son, por supuesto, gravísimas. Se ha mencionado el tema de la situación de la mujer, el tema de corrupción, las restricciones a la libertad de prensa. Sí. Todo es muy grave, pero la muerte no esclarecida, ese es el eje fundamental del informe. A ver, lo que dice el informe es incluso que la presidenta Dina Boluarte fue denunciada por estas muertes durante las protestas que pedían su dimisión. El informe resalta que no se han emitido resultados de las pesquisas. ¿Usted diría que esto es lo medular dentro del documento? Absolutamente medular. Que no haya respuesta hasta la fecha o que no tengamos resultados concretos sobre qué pasó con esos 49 manifestantes. Absolutamente medular, porque tiene que ver con la vida humana, pero además con un hecho que ya pues es literalmente aterrador, que habiendo transcurrido todo este tiempo no haya ni una sola persona encausada y no haya ni muchísimo menos una persona enjuiciada por este hecho, cuando la señora Dina Boluarte lo que dijo es que ella no tenía mando y responsabilizó directamente, asumimos, a la Fuerza Armada del tema. En todo caso, aquí nadie asume ninguna consecuencia, es la impunidad total. Ese es el eje central del informe, y con mi querido amigo Hugo de Sela, aquí presente, aparte de saludarlo, tengo que tener una muy amistosa discrepancia. Claro, el informe está focalizado en el tema de los derechos humanos, pero los derechos humanos son la clave de la política exterior de Estados Unidos y de todo el mundo civilizado. En consecuencia, la repercusión en la relación bilateral del Perú con el mundo entero sigue siendo muy grande. Esto no va a cambiar. En esas condiciones es muy difícil producir política exterior, Mávila, una política exterior digna y creíble. Correcto, pero quisiéramos que sea un poco más específico, es decir, ¿cómo se materializaría esas implicancias que dice usted? ¿Cuáles serían las consecuencias de que un documento con esta información se haya hecho público? ¿Cuál es el impacto del informe? Ya, el impacto es real desde el día en que esto pasó. Los derechos humanos, y esto lo sabemos todos, no tienen ideología, dicho sea de paso. No son de derecha o de izquierda, como se pretende ideologizar el concepto de los derechos humanos en el Perú. Ni siquiera tienen que ver tanto con la democracia, yo diría que con la civilización. Y el impacto es naturalmente el enorme desprestigio del Perú en la comunidad internacional, me refiero, del gobierno peruano. Este informe tiene que ver directamente con el Congreso de los Estados Unidos, con las agencias enteras de las Naciones Unidas, porque no es solamente este informe, es igualmente la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Y finalmente, mucho se ha reaccionado en el Perú con términos altisonantes
sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Muy bien, pero sería interesante ver qué cosa se piensa ahora y qué se dice ahora cuando es el gobierno de los Estados Unidos el que emite un informe de esta naturaleza, ¿no? Que tiene que ver directamente, Fernando Mávila, con el tema de la civilización, ¿no? Hay otro aspecto, esto es una cosa de extrema gravedad. Sí. Hay otro aspecto sobre el que quisiéramos conocer su opinión después de la lectura del informe respecto a la corrupción, porque usted nos ha dicho que el informe presenta el año 2023 como siendo peor en base a los indicadores sobre derechos humanos que el año 22. ¿Qué decir sobre la corrupción en ese caso? Evidentemente la corrupción es un tema, y se lo ha mencionado también Hugo de Sela, sumamente grave en el Perú, ¿no? Pero cuando la corrupción proviene de las alturas del poder, el tema pues se torna mucho más grave, y cuando tampoco se ve un ánimo concreto de asumir el tema. Ante la muerte de 49 peruanos en una situación absolutamente anormal, y cuando no hay un solo ciudadano encausado por el hecho, lo que hace la señora Boluarte es decir que para representar al Perú es necesario utilizar joyas de muy alta gama. Entonces, la confusión que se da en el escenario del poder mundial es muy grande. La corrupción parece estar latente en el Perú. Tampoco es que se haga mucho para enrumbarla. Entonces vamos a ver si las investigaciones que está iniciando la Fiscalía siguen algún curso. Pero en todo caso, el rol de la Fiscalía hasta ahora en el tema de las muertes de nuestros compatriotas ha sido muy ineficaz. Muy bien. Recordar que a comienzos de los 80... al producirse la masacre de Uchucchacay, el presidente Belaúnde cogió el toro por las astas y él mismo nombró una comisión de alto nivel que presidió en su momento Mario Vargas Llosa. Así es. Es sencillamente el gobierno que no ha tomado ninguna acción y naturalmente somos todos los peruanos los que pagamos las consecuencias. Muy bien, muchas gracias, embajador Harold Farshid, por sus palabras desde los Estados Unidos a propósito del informe sobre derechos humanos publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Palabras finales, embajador Hugo de Sela. Gracias. Muy brevemente, saludo también al embajador Forsyth desde aquí y también expreso una amigable discrepancia con él. Creo que es una opinión decir que el tema de los muertos a principios del año pasado y la falta de investigación sea el elemento central del informe. Yo creo que si uno afirma eso, está dejando de reconocer que hay varios otros problemas graves en el país. Y creo que debemos ver este informe como un conjunto de problemas, donde evidentemente hay unos más graves que los otros, pero no podemos, por una aproximación política, centralizarnos solamente en un aspecto del problema. Creo que hay que tener una visión más de conjunto. Muy bien. Bueno, por alusión vamos a volver a comunicarnos con el embajador Harold Forsyth. Señor Forsyth, ¿está todavía en la línea o ya se desconectó? Ya se desconectó, bueno. Queríamos resolver las discrepancias, pero igual ha sido sumamente interesante. ¿Ya se conectó? A ver. ¿Nos escucha, embajador Forsyth? Hola. Sí, Fernando. ¿Quería decir unas palabras finales usted? Bueno, agradecerles a ustedes simplemente la oportunidad y señalar que nada se compara con el peso de la vida humana, ¿no? Por supuesto, el informe es un todo integral, todos los temas son graves. La situación de la niñez, la explotación sexual, la situación de la comunidad LGBTI y de la comunidad trans, ahora sujetas al tema de la explotación sexual y de la trata que el informe señala. Todo es importante, pero el asesinato de personas, yo creo que absolutamente nada se puede comparar con eso, dentro de, repito, el todo integral que constituye este informe. Y ojalá los peruanos tomemos conciencia de este hecho que todos estamos cargando
sobre nuestras espaldas. De acuerdo, muchísimas gracias por estar con nosotros, también gracias al embajador de CELAC por acompañarnos aquí y bueno, enhorabuena, hay que poner atención sobre eso porque la verdad es que acierta bastante el informe, la descripción sobre los problemas que estamos enfrentando ahora. Vamos a la pausa, son las 9:04 y al resumen de la hora y regresamos en Ampliación de Noticias.